Y si ellos engañan públicamente, escucha, yo los voy a exponer públicamente, ¿sí? Aquí no estamos hablando de pecados privados, eso estoy dispuesto a ir uno a uno a confrontar, ¿sí? Pero estamos hablando de pecados públicos, estamos hablando de pecados los cuales afectan toda nuestra comunidad, toda nuestra ciudad, afectan y manchan el nombre de Cristo y el nombre de la iglesia. Entonces, si ellos van a engañar públicamente, escucha, yo los voy a exponer públicamente. El día de hoy, una vez más, para los que se están conectando, voy a hablar de iglesias que deberíamos evitar si vivimos en La Paz, Bolivia. Pero no solamente si vivimos en La Paz, Bolivia, sino que es un tipo de iglesias que están en todas partes del mundo, ¿sí? Ahora, no sé si se han enterado, pero hace algunas semanas hice una publicación que causó bastante controversia y molestia en muchas personas. Y fue una publicación en la cual di una lista no exhaustiva de diferentes iglesias que considero que son, algunas sinceramente son falsas iglesias, son sinagogas de Satanás. Otras son iglesias que están sumamente enfermas, sumamente mal y que yo no recomendaría a nadie ser parte de ese tipo de iglesias. Espero que esta transmisión no se la tomen específicamente como un ataque, aunque sí voy a atacar sus falsas doctrinas y su falsa forma de gobierno de la iglesia muchas veces, su mala eclesiología, su mala soteriología incluso en algunos casos. Y si bien tengo que atacar esas cosas, la intención, espero, de que si realmente se ponen a analizar y a discernir y a evaluar todo lo que voy a decir a la luz de la Escritura, puedan comenzar a reformar, a purificar sus iglesias. Pero bueno, hace unas semanas, específicamente el 13 de junio, hice una publicación con 8 iglesias en nuestra ciudad que creo que nadie debería asistir a ese tipo de iglesias. Estas iglesias son Eclesia, Cristo Viene, Poder de Dios, Shekinah, Kairos, la Alianza Cristiana y Misionera, Parucía y la Iglesia del Nazareno, ¿sí? Y esto ha causado un revuelo, un montón de comentarios, un montón de gente atacándome. Ahora, como les acabo de mencionar, por si acaso, esa lista que he presentado no es una lista exhaustiva, porque no me alcanzaría, sinceramente, el tiempo para dar una lista exhaustiva de todas las iglesias que están equivocadas y que están andando mal. Hay demasiadas iglesias. Probablemente y incluso el día de hoy no voy a hablar de todas las que he mencionado en esa lista, solo me voy a tomar el tiempo para hablar de 4. ¿Por qué? Por temas de tiempo. Y quizás en las próximas semanas, si voy a hacer un estudio o voy a hacer un análisis de las otras iglesias que están también en la lista. Pero ahora quiero aclarar varias cosas antes de comenzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido un montón de gente que ha empezado a decir cosas como esta. Que la iglesia del pastor Álvaro es la única iglesia perfecta. Entonces, escuchen, nunca se ha dicho tal cosa. Sí, jamás he dicho tal cosa. Es más, nuestra iglesia sí tiene una confesión de fe, a diferencia de muchas iglesias. Y nuestra confesión, en el artículo 26, cuando habla de la iglesia, literalmente menciona de que las iglesias, por más puras que sean en esta tierra, todas están sujetas al pecado, a la corrupción. Entonces, nosotros no creemos que hay iglesias perfectas, por si acaso, y al mencionar este tipo de iglesias, en ningún momento es con la intención de creer o de que alguien asuma de que la iglesia que yo pastoreo, la iglesia de la cual yo soy parte es perfecta o algo así, para nada, ¿sí? Pero hay una gran diferencia, por si acaso, entre ser una iglesia sana y ser una iglesia falsa, entre ser una iglesia sana y ser una iglesia que está muy, muy enferma. Yo lo que sí voy a decir y considero, y estoy dispuesto a debatir esto, ¿sí? Con personas serias que en vez de hacer comentarios, incluso en algún caso anónimos, estén dispuestas a sentarse y si quieren hacerlo en vivo, podemos incluso hacerlo en vivo, de que nuestra iglesia cumple los parámetros de una iglesia sana, como voy a presentar en un momento, que la Biblia claramente nos da ciertos parámetros para considerar una iglesia sana, ¿sí? Ahora, algunos también obviamente han dicho, este pastor seguro está atacando a las demás iglesias porque quiere sacar gente de su iglesia y así llenar su iglesia. Ese tipo de comentarios, la verdad, son exactamente lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4 que no debemos hacer, juzgar las intenciones, ¿sí?
Ahora, en un momento voy a hablar acerca del tema de juzgar, porque no piensen por si acaso que en este momento estoy diciendo que no debemos juzgar o me siento mal porque alguien eleve un juicio, pero la Biblia sí nos da ciertos parámetros respecto a juzgar. Yo estoy de acuerdo con juzgar, es más, es lo que voy a hacer el día de hoy. Pero literalmente la Biblia sí nos limita el juicio que hagamos. Y 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo va a decir: no juzguen las intenciones. Eso es algo que Dios va a sacar a la luz en su momento. Eso es algo que no podemos juzgar nosotros. ¿Por qué? Porque no conocemos las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo tú sabes de que hice esta publicación? Porque quiero llenar mi iglesia. Sinceramente, nuestra iglesia, los que la conocen, ya está bastante llena. Pero ¿por qué juzgarían las intenciones con las cuales hice esa publicación? La intención que tengo, sinceramente, y lo digo delante del Señor, es de que la gente empiece a despertar, de que este tipo de iglesias, que lamentablemente son las iglesias más conocidas en algunos casos, no representan el cristianismo ortodoxo, el cristianismo histórico, el cristianismo sano, y sinceramente estoy harto de que la sociedad, especialmente hablando de la eclesía, poder de Dios, Cristo viene, crean de que esas son las iglesias que representan al cristianismo. Y ustedes saben, los que viven en Bolivia, lamentablemente tenemos que sufrir esto, de que cuando buscan un pastor, cuando buscan un teólogo supuestamente que representa a los cristianos, lo llaman al Toto Salcedo, ¿sí? Que es un falso maestro que ha estado expandiendo mentiras, engaños y robando a la gente durante décadas. Pero lamentablemente, por la ignorancia que hay en nuestro contexto, la gente lo llama a él como si él fuera el erudito, como si él fuera el conocedor de la escritura, el teólogo que representa el cristianismo, cuando nada podría estar más alejado de la verdad. Entonces, mi intención es advertir a las personas para que no caigan en las garras de este tipo de lobos, para que no sean mal instruidas, para que no sean mal cuidadas, como la mayoría de estas o todas las iglesias que voy a mencionar lo hacen. Y mi intención es de que empecemos a despertar acerca de que hay un cristianismo bíblico que tal vez no es tan conocido en nuestro contexto, pero que sí existe, y que el cristianismo que presentan este tipo de iglesias no es el cristianismo histórico, no es el cristianismo ortodoxo. Aparte de que, escuchen, no vengan a la iglesia que yo pastoreo, ¿sí? No hay problema. Hoy día voy a darles algunos parámetros para encontrar una iglesia sana. Busquen una iglesia sana en sus zonas, en sus barrios. Ojalá haya, incluso si nosotros podemos ayudar a plantar una iglesia, a ayudar a que se formen nuevas iglesias en algunas zonas de nuestra ciudad donde tanto se necesita, con gusto estamos dispuestos a hacer eso. Sí, con gusto estoy dispuesto a apoyar, ayudar. Estamos haciendo eso en el área rural con nuestra iglesia. Y no es necesario que vengan a nuestra iglesia, ¿sí? Incluso si conocieran un poco más de nuestra iglesia sabrían esto, de que para que una persona se haga miembro de nuestra iglesia le pedimos que se tome el tiempo para conocerla, ¿sí? Porque que conozca, y si nuestra iglesia no es sana, si nuestra iglesia no está siguiendo la Biblia, entonces obviamente tienen todo el derecho de buscar otra iglesia. Así que bueno, y la verdad es bastante irónico también, porque la gente se ofende de que juzgue y lo que hace es juzgarme, ¿sí? Juzgar, y todavía juzgar cosas que no conocen o que no pueden ver. Y eso es lo irónico de los cristianos en nuestra época, que no solamente no conocen sus Biblias, sino que también no pueden razonar correctamente, porque se van a quejar y se van a escandalizar de que el pastor Álvaro está juzgando. Entonces lo que vamos a hacer es juzgarlo por juzgar, ¿sí? Creo que algo anda mal con esa lógica, sí, algo anda mal con esa lógica. Ahora, obviamente, cuando hice esta publicación exponiendo estas falsas iglesias o estas iglesias sumamente enfermas, hubieron personas que sacaron el típico discurso de no juzgues. Sí, no juzgues, no juzgues, no juzgues. Es más, acabo de ver un comentario que presenta Romanos capítulo 2, versículo 1, ¿sí? A la persona que hizo ese comentario le animaría a leer todo el contexto de Romanos capítulo 1, 2 y 3, porque literalmente el apóstol Pablo se lo va a pasar juzgando a todos en esos capítulos. Pero van a usar Romanos capítulo 2, versículo 1 para decir que no se puede juzgar. Si conocieras un poco más de la escritura, sabrías de que el apóstol Pablo lo que está haciendo es lidiando con los hipócritas que buscaban justificarse a sí mismos juzgando a otros. Eso no es lo que yo estoy haciendo el día de hoy, eso no es lo que vamos a hacer en esta sesión, y no es lo que hice con esa publicación.
Pero bueno, y la gente luego obviamente saca el as bajo la manga, que es Mateo capítulo 7, ¿verdad? Versículo 1, donde Jesucristo dice: no juzguen para no ser juzgados. Pero sinceramente todas esas cosas demuestran la terrible ignorancia y deplorable teología que la gente tiene en nuestro contexto y en nuestra ciudad, ¿sí? Porque, escucha esto, Jesucristo nos está prohibiendo juzgar en Mateo capítulo 7, versículo 1, ¿sí? Si Jesucristo nos estuviera prohibiendo hacer eso, si Jesucristo nos estuviera prohibiendo juzgar a los falsos maestros, exponer a los falsos maestros, corregir el pecado, entonces te cuento que Jesucristo mismo hubiera pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo literalmente hizo eso. ¿Has leído Mateo capítulo 23? Jesucristo va a usar palabras más fuertes de las que yo voy a usar el día de hoy probablemente, cuando les diga a los falsos maestros de su época: serpientes, sepulcros blanqueados, hipócritas. Pero bueno, no, es prohibido juzgar, ¿verdad? Pero Jesucristo juzgó, por si acaso. Pablo juzgó, Pedro juzgó. ¿Has leído el segundo capítulo de 2 Pedro? Vas a encontrarte con que Pedro juzgó bastante severo a los falsos maestros. Jesucristo mismo nos manda, Mateo capítulo 18, versículo 15, algo que voy a mencionar en esta sesión igual, de que si ves a tu hermano pecar, ¿qué tienes que hacer? Ver y decirle. Sí, ir y decirle. Ahora, yo sé que hay gente que va a decir: pastor, ¿por qué usted no va uno a uno? Sí. Personalmente lo he intentado con varias iglesias, es más, en la iglesia por si acaso, y quiero contar eso. He ido varias veces a la puerta a pararme, incluso he pedido debatir con Toto Salcedo, pero como normalmente hace esta gente, manda gente para golpearte. Literalmente mandaron gente para golpearme, ¿sí? En un momento incluso vino la policía, un día que estaba ahí en la esquina de su iglesia repartiendo folletos para exponer sus engaños. Entonces no es que no se intentó, otra cosa es que no se puede, ¿sí? Y si ellos engañan públicamente, escucha, yo los voy a exponer públicamente, ¿sí? Aquí no estamos hablando de pecados privados, eso estoy dispuesto a ir uno a uno a confrontar, ¿sí? Pero estamos hablando de pecados públicos, estamos hablando de pecados los cuales afectan toda nuestra comunidad, toda nuestra ciudad, afectan y manchan el nombre de Cristo y el nombre de la iglesia. Entonces, si ellos van a engañar públicamente, escucha, yo los voy a exponer públicamente. Así como Pablo lo hizo con diferentes personas en sus epístolas, enviando cartas diciendo con nombre y apellido, incluso hasta su profesión, para que la gente no se confunda y sepan quiénes son los que no estaban andando bien. ¿Sí? Entonces esto es algo que creo que es bíblico, ¿sí? Y ahora, ¿por qué Jesucristo entonces nos dice, Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para no ser juzgados? Si es que leyeran los versículos posteriores, se darían cuenta de que Jesucristo está diciendo que no juzguemos hipócritamente. Porque literalmente va a continuar Jesucristo diciendo: primero saca la viga de tu propio ojo y entonces podrás ayudar a tu hermano para sacar la paja de su ojo, ¿sí? Jesucristo ahí, la idea que tiene y con lo que está lidiando en el contexto del Sermón del Monte es con la hipocresía de los judíos. Y la idea de Jesucristo es: no juzgues hipócritamente. No juzgues cosas que tú mismo estás cometiendo, ¿sí? No juzgues cosas cuando tú mismo sabes de que tú estás cometiendo esos pecados. Por eso Pablo le va a decir a sus judíos, Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante: ustedes que dicen que no roben, roban; ustedes que dicen que no adulteren, adulteran. Es a eso a lo que Jesucristo se está refiriendo, ¿sí? Y en este caso, no estoy diciendo por si acaso que yo no sea un pecador, pero creo que yo no predico falsas doctrinas, creo que yo no predico el evangelio de la prosperidad, creo que yo no soy un carismático neopentecostal fanático de cosas que la Biblia realmente no enseña y no practicamos en nuestra iglesia ese tipo de cosas, al mismo tiempo que creo que no hemos caído en nuestra iglesia en los errores que todas estas iglesias sí lo han hecho, ¿sí? Ahora, una persona publicó algo y comentó esto, y lo quiero responder y quiero mostrarles, porque este comentario que hace esta persona, y lo siento, voy a mostrar tu comentario porque lo hiciste público con tu nombre y apellido, no me interesa, y sé quién eres, te conozco, y creo que es correcto responder públicamente a esta persona, porque va a usar la Biblia, ¿sí? Para decirme de que Pastor Álvaro, usted está haciendo mal, ¿sí? Va a usar la Biblia. Y agradezco este tipo de comentarios porque literalmente me dan la razón cuando digo
de que las personas que pertenecen a esta iglesia son completamente ignorantes de la Biblia, ¿sí? Porque escucha lo que me respondió una persona cuando publiqué esto, y esta es una persona que pertenece a la iglesia de Eclesia, o por lo menos es lo que yo sé, y varias personas lo conocen, y me presenta Tito capítulo 3, versículo 8 al 11, donde Pablo dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una o otra amonestación, deséchalos, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Sí? Entonces este hermanito, vamos a suponer que es hermanito, me manda este pasaje, ¿sí? Donde supongo que de lo que me está acusando es de caer, justo de lo que Pablo dice que no hay que hacer, ¿sí? Pero esto nos demuestra la ignorancia y el mal uso que tiene la gente que pertenece a ese tipo de iglesias de la Escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú lees toda la epístola de Tito y lees las epístolas pastorales, te cuento, querido Luis Arteaga, de que el apóstol Pablo va a hacer cosas muy parecidas a las que yo estoy haciendo. Y es confrontando de manera pública a falsos maestros. Incluso, si tú comienzas la primera epístola de Timoteo, que es un conjunto junto con la epístola de segunda, primera y Tito, ¿sí? Son las epístolas pastorales, el apóstol Pablo va a hablar de dos personas a las cuales se entregó a Satanás y va a dar sus nombres ahí. ¿Por qué? Porque pervirtieron, se abandonaron la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿O Pablo se está contradiciendo? ¿O qué está haciendo Pablo? ¿Sí? El mismo apóstol Pablo, por si acaso, nos manda a apuntar con un dedo a aquellos que no están andando bien, según Tesalonicenses capítulo 3. El mismo apóstol Pablo nos dice de que cuidemos a aquellos que son falsos maestros o que están yendo en contra de la doctrina, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, y que nos apartemos de ellos. Entonces, te voy a preguntar esto. ¿Tú crees que el apóstol Pablo escribió estas palabras para defender a los falsos maestros y a los lobos? Y aparte de esto, he escuchado que Pablo dice acá, y te ruego que simplemente escuches, ¿sí? Y pienses un poco. Pablo dice: evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Si conoces un poco más del contexto judío, vas a encontrar de que los judíos tenían diferentes mitos y leyendas genealógicas por las cuales ellos se pasaban debatiendo, a veces días, a veces años. Pero aquí Pablo, y voy a preguntarte esto, ¿sí? ¿Tú crees que es algo necio confrontar la falsa doctrina que ataca a Cristo y el Evangelio? Literalmente en cada epístola del apóstol Pablo, quizás salvo Filemón, el apóstol Pablo va a tener una sección en la cual va a atacar las falsas doctrinas y a los falsos maestros. ¿Es algo necio hacer eso? Discusiones necias es discutir y defender el Evangelio, defender a Cristo, defender la iglesia y la pureza de la iglesia. ¿Eso es algo necio? Esas son las genealogías, contenciones que Pablo está mencionando acá. Tienes que ser un ignorante para responder que sí, ¿sí? Y lamentablemente utilizan este tipo de cosas, ¿sí? Para decir, el pastor Álvaro está haciendo algo mal. Y como dije, lo que hacen es simplemente darme la razón. Al pertenecer a ese tipo de iglesias, lo que pasa es de que te mantienen ignorante e incluso sigues los mismos pasos de los hombres que te instruyen, torciendo la escritura y utilizándola de una manera completamente incorrecta, ¿sí? Porque las divisiones, y escucha esto, ¿tú crees que el apóstol Pablo escribió esta epístola y esta sección en Tito, donde literalmente el apóstol Pablo también va a buscar de que la iglesia de Creta, las iglesias de Creta, porque eran varias iglesias, se purifiquen y haya verdaderos maestros y no se permita a falsos maestros enseñar? No sé si leíste el capítulo anterior a Tito 3, Tito capítulo 2, versículo 9 al 11, donde el apóstol Pablo va a decir que los pastores deben taparle la boca a aquellos que contradicen la sana doctrina. No sé si habrás leído ese capítulo, ¿sí? Y eso es exactamente lo que voy a hacer el día de hoy.
Pero tú crees que el apóstol Pablo luego escribió el capítulo 3 para que luego tú lo utilices para defender a una de las iglesias que más ha corrompido y que más ha engañado y que más ha robado en nuestra ciudad, como la Eclesia, como el Toto Salcedo y su familia? ¿Tú crees que el apóstol Pablo escribió este pasaje para que luego tú lo uses para defender a los falsos maestros? Como he mencionado, eres un ignorante, ¿sí? Y es la verdad, ¿sí? Y tú publicaste eso, tú lo hiciste público, así que públicamente te expusiste a ti mismo, ¿sí? Como lo que eres, como un ignorante. Y es la realidad. Y lamentablemente me da pena, pero hay gente como lo que acabo de presentar que va a defender a los falsos maestros. Y esto sí me preocupa, y sí les animo a pensar en esto, ¿sí? Porque gente que defiende a los falsos maestros, sinceramente les digo, y esto sí, de corazón, delante del Señor, deberían examinarse si están en la fe. Deberían examinarse si están en la fe. ¿Por qué? Porque escucha lo que Jesucristo va a decir acerca de sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 4. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El apóstol Juan va a decir algo muy parecido en su epístola. Aquellos que son de Dios, aquellos que son de Cristo, nos escuchan a nosotros, eso va a decir el apóstol Juan. En otras palabras, siguen la doctrina correcta, la doctrina apostólica, no se pervierten en la doctrina. Y Jesucristo dice eso acá. Sí, mis ovejas no siguen a los extraños, porque no conocen su voz, más bien huyen de ellos. Es por eso que sinceramente todos aquellos que defienden a estos falsos maestros deben analizar si están en la fe. Porque una oveja verdadera de Cristo no va a defender a falsos maestros. No se va a dejar engañar por falsos maestros. Tal vez por un tiempo, quizás, esté ahí mientras es inmaduro, mientras está creciendo, pero una vez que empieza a leer la palabra, a conocer más, empieza a comparar, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos guía toda la verdad. Creo que el Espíritu Santo, una de las obras que hace, es guiarnos a toda la verdad. No nos va a permitir quedarnos en el error. Y es triste. Y yo sí les animo a analizar esto, porque una persona que utiliza la Biblia para defender a falsos maestros es realmente preocupante. Sí, realmente preocupante. Ahora, yo como pastor siento la responsabilidad de hacer esto. ¿Sí? Y me da pena que no haya muchos pastores haciendo lo mismo. Y conozco a muchos pastores y algunos de iglesias bíblicas que les da miedo hacer esto y no quieren hacer esto por comodidad, por agradar al mundo, supongo. Incluso ha habido pastores en nuestra ciudad a los que les propuse, hagamos videos juntos para exponer estas mentiras. Y me dijeron, no, nosotros no nos metemos en esos problemas, ¿sí? Y me da pena, la verdad. Porque una característica de un pastor es de que se va a enfrentar a los lobos, no se va a escapar de los lobos. He escuchado que Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 12 al versículo 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Escuchado que Jesucristo dice, ¿sí? El asalariado, no el pastor. Hermanos, ¿sabes? Hacer este tipo de cosas no es lo más cómodo, no es lo más agradable. ¿No sabes cuántos enemigos me gano al hacer este tipo de cosas? Es más fácil querer ser amigos de todos. Sí, es más sencillo. Pero eso literalmente Jesucristo dice, hacen los asalariados. El asalariado ve al lobo y huye y se escapa. Porque es un asalariado. Lo único que le importa es su sueldo. Lo único que le importa es tener una vida cómoda. Lo único que le importa es estar tranquilo. ¿Sí? Eso no hace el buen pastor. ¿Sí? El buen pastor como Cristo se va a enfrentar a los lobos, va a confrontar y los va a exponer y va a dar su vida por las ovejas.
Y ese es el ejemplo que nos dejó Cristo, eso es lo que hicieron los apóstoles. Y esta es mi responsabilidad. Las iglesias que el día de hoy voy a presentar claramente están siendo dirigidas, en la mayoría de los casos, por lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas. Y mi responsabilidad es advertir sobre esos lobos. Esa es la responsabilidad de cualquier pastor bíblico, cualquier pastor verdadero. Los pastores que dicen, no hay que meterse en estas cosas, no hay que hablar así. Cuidado, hables nombres y luego te denuncien. Denúncienme, ya me han denunciado en otras ocasiones. Es más, tengo por ahí alguna denuncia que probablemente no está resuelta todavía. No hay problema, sí, no hay problema. ¿Cuál es el conflicto con eso? Porque la misión del pastor no es acariciar a los lobos, no es escaparse de los lobos, es enfrentar a los lobos, es atacar a los lobos, es cuidar a las ovejas de los lobos. Y ahora quiero darles dos ejemplos, porque la verdad creo que hay muchas personas que no entienden esto. Pero quiero darles dos ejemplos para que espero que les ayuden a entender cuán necesario es hacer esto, ¿sí? Imagínate que el día de mañana tú vas a una clínica y esto es lo que me ha pasado, porque la mayoría de las iglesias que voy a mencionar el día de hoy, yo he sido parte de esas iglesias, o he estado en esas iglesias, o he estado en contacto muy cercano. Entonces las conozco, no es que no. No estoy resentido, como algunos dicen, ¿sí? Para nada, ¿sí? Lo que sí es de que tengo, creo, un santo enojo por las mentiras, los engaños que propagan y el abuso que hacen de las personas, el abuso que hacen del nombre de Cristo y del Evangelio para sus propias ganancias, para sus ganancias deshonestas. Es eso que sí me enoja. Pero, bueno, imagínate esto, sí, les estaba dando dos ejemplos. Imagínate de que el día de mañana tú vas a una clínica y resulta que entras a esa clínica, estás enfermo, necesitas ayuda urgente. Y en esa clínica te das cuenta, wow, aquí utilizan medicinas adulteradas. Aquí utilizan medicinas adulteradas. Aquí no hay médicos. ¿Sí? Tú te das cuenta, estás un tiempo ahí y te das cuenta de que no hay médicos. De que lo que hay son falsos médicos que no tienen título, que no están capacitados para atenderte, para curarte, ¿sí? Y que te recetan malos medicamentos adulterados. Y escucha, tú te das cuenta de eso, ¿sí? Y luego te voy a preguntar esto. El día de mañana ves a tu madre, ves a tu hermano, hermana, a tus amigos entrando a la misma clínica. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Dirías, ay, no hay que juzgar. No hay que juzgar. Hay que amar a esos falsos médicos que están robándole a la gente, ¿sí? Hay que amar, así que madre, hermanos, primos, amigos, vecinos, vayan a esa clínica. ¿Qué importa de que tal vez los maten? ¿Qué importa que tal vez los arruinen? No, ¿harías eso o no? ¿Sabes lo que harías si realmente amas? Lo que harías es pararte en la puerta de esa clínica y decirle a tu madre, a tus hermanos, a todos los que puedas, no vengan acá. Porque aquí hay falsos médicos, aquí hay falsas medicinas adulteradas que los van a arruinar. Y mi pregunta es, ¿por qué reaccionaríamos así por temas físicos, pero no reaccionamos así por temas espirituales? ¿Qué vale más? ¿El cuerpo, este cuerpo, o nuestra alma? Y yo sé que este ejemplo no va a ser suficiente para muchos, pero literalmente, sí, eso es lo que haríamos, sí. Eso sería lo justo, eso sería lo amoroso, advertir a las personas de esa falsa clínica, de esos falsos doctores, de esas falsas medicinas, y cuánto más por el alma de aquellos que amamos, e incluso de aquellos que no conocemos, o incluso por el amor a nuestros enemigos, si quieren, sería advertirles y decirles, no vayan a esta iglesia, porque aquí pervierten la palabra, pervierten el evangelio, abusan de ustedes. Ahora, déjenme ponerles otro ejemplo, porque quizás, y voy a dar la posibilidad de que hay algunas iglesias que no están siendo dirigidas por lobos, pero están siendo dirigidas por neófitos, ¿sí?
por neófitos en la fe, por niños espirituales. Escucha, si el día de mañana tuvieras un niño conduciendo un auto, un niño, ¿sí?, de 6 años, que apenas llega a los pedales, no advertirías y no dirías, cuidado, hay un niño al volante, ¿sí? No intentarías parar a ese niño y decir a las personas, tengan cuidado porque hay un niño al volante, ¿sí? Les aseguro que haríamos eso, ¿sí? ¿Y por qué no hacemos eso con las iglesias que tienen niños al volante? Hoy día voy a mostrarles literalmente a 2 pastores que parecen niños. Sus respuestas son de niños. Y ellos creen que pueden dirigir la iglesia, ellos creen que tienen el derecho de dirigir la iglesia, ellos se creen pastores. Pero, ¿tú crees que un niño puede manejar un auto? Bueno, te voy a preguntar esto, ¿un niño puede manejar una iglesia? Un niño puede gobernar, puede dirigir, puede liderar, puede instruir, puede discipular, puede enseñar en una iglesia, hablando espiritualmente. Bueno, el apóstol Pablo literalmente nos va a decir que no, un neófito no puede ser eso, ¿sí? Y ahora, acabo de ver en algunos comentarios, aunque creo que no están siguiendo la recomendación que les hice de que háganlos con respeto, de esto de un santo enojo. Sí, hay un santo enojo. Te recuerdo de que Jesucristo, ¿qué hizo con los mercaderes del templo en Juan capítulo 2? Creo que se enojó, ¿verdad? La Biblia nunca dice de que no nos enojemos. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. El enojo es algo normal. Dios se enoja, Dios se aira, ¿sí? El punto es que nuestro enojo no nos haga pecar. Entonces sí, yo creo que hay un santo enojo. Cuando ves de que la verdad está siendo pervertida, las personas están siendo engañadas, robadas, abusadas, y te enojas justamente. Eso, lo raro sería que no te enojes. Sí, lo raro sería que no te enojes. Ahora, voy a analizar, no sé cuánto me va a alcanzar el tiempo el día de hoy, porque ya vamos media hora, un poco más. Pero voy a analizar estas 4 iglesias que espero que me alcance el tiempo, si no voy a continuar haciéndolo en las siguientes semanas. De acuerdo a estos parámetros, ¿sí? Y espero que estos parámetros, y creo sinceramente que estos parámetros son lo mínimo que se debería pedir a una iglesia, ¿sí? Que pueda tener. Y escuchen bien, porque no voy a pedir nada loco, nada extravagante, ¿sí? ¿Cuáles son estos parámetros? Escucha, para que una iglesia sea sana, creo que debe tener sana enseñanza o no, ¿sí? Creo que eso no es una locura, ¿sí? Creo que eso no es algo, wow, qué fariseo, qué fanático. Está pidiendo que las iglesias enseñen sana doctrina, ¿sí? Entonces ese va a ser un parámetro, ¿sí? Un parámetro de iglesias que enseñan sana doctrina, y vamos a revisar a ver si realmente están enseñando esas iglesias sana doctrina. Y no solamente sana doctrina, sino el evangelio con claridad y la comprensión bíblica de qué es lo que hace el evangelio. El día de hoy les voy a mostrar, hay gente que no entiende qué es el evangelio. La Silvia Salcedo, en un momento les voy a mostrar un video en el cual ella cree que la gente se convierte simplemente por repetir una pequeña oración y ya está convertida, ¿sí? Eso saben que no entiende qué es el evangelio. Sabe que no entiende qué es la verdadera conversión, ¿sí? Entonces creo que lo mínimo que deberíamos pedir es que haya una sana enseñanza cristocéntrica y una comprensión clara del evangelio y sus efectos, ¿sí? Eso creo que no es muy loco. Luego, ahora por si acaso eso es lo que exige la Biblia. Literalmente el apóstol Pablo por eso va a decir que los pastores sean aptos para enseñar, que guarden la fe, que literalmente el apóstol Pablo va a decir eso, sí, que sean retenedores de la palabra fiel, Tito capítulo 1. El apóstol Pablo va a decir, 1 Timoteo capítulo 1, de que no se permita enseñar falsas doctrinas dentro de la iglesia. Tú puedes revisar eso, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Así que creo que no es una exageración pedir esto, sí, que haya sana enseñanza. 2, que haya un liderazgo bíblico. Creo que, escucha bien, ¿sí? Los que están en desacuerdo y se oponen y digan lo que quieran, pero simplemente lo que quiero es eso. Y creo que es lo que es muy razonable pedir esto.
un liderazgo bíblico, ¿sí? Un liderazgo que cumpla los requisitos que la Biblia dice que los pastores deben cumplir. Creo que eso no es algo muy exagerado, muy fanático, muy loco, muy fariseo, ¿sí? Simplemente un liderazgo que cumpla los requisitos que la Biblia dice que los pastores deben cumplir. Y les cuento, aunque probablemente muchos no saben, que la Biblia nos da esos requisitos. He escuchado que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante: palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora escucha, aquí Pablo dice es necesario. Si tú conoces un poco del griego vas a encontrar de que la palabra necesario es la palabra dei, que significa esto es una obligación. Esto no es una opción. Esto no es una sugerencia. Y escuchen, esto es triste, pero en nuestra época una de las únicas profesiones en las que cualquier persona que se levanta una mañana y quiere dedicarse a esto lo hace al día siguiente es el pastorado, tristemente. Si tú quieres ser abogado, médico, arquitecto, pasas tiempo estudiando, preparándote, instruyéndote para eso. En nuestra época, como voy a mostrarles en un momento, la gente dice, me he despertado hoy día y quiero ser pastor, y listo, se declaran pastores, ¿sí? Se autoproclaman pastores. Imagínate que mañana yo hago eso, ¿sabes? Me autoproclamo médico y abro mi clínica, mi hospital, ¿sí? Tú me dices, estás loco. Para ser médico tienes que haber pasado un montón de requisitos, un montón de exámenes, tienes que haber sido instruido, pero no, en nuestra época, lamentablemente, por algún motivo, para una labor tan importante como es ser pastor, no hacemos eso. Pero la Biblia sí nos dice que hay requisitos. Pablo dice es necesario. Si alguno quiere ser obispo, ahora va a haber gente que va a decir, Pablo ahí está hablando de obispos, no de pastores. Estudien bien la Biblia, ¿sí? Porque Pablo, cuando utiliza la palabra episcopos, obispo, o presbíteros, ancianos o pastor, está refiriéndose a la misma persona. Eso pueden confirmarlo. Hechos capítulo 20, versículo 17, versículo 28, van a notar de que Pablo va a usar la palabra ancianos, pastores, personas que apacientan, junto con obispos de la misma manera. Pedro va a hacer lo mismo en 1 Pedro capítulo 5, por lo cual Pablo aquí está hablando de los pastores. Y Pablo dice, escucha, es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Escucha, hay requisitos, ¿sí? Estos requisitos también los puedes encontrar en Tito capítulo 1 del versículo 5 en adelante. Pablo también va a darle a Tito los requisitos para los que quieran ser pastores. Entonces, escucha, creo que no es muy loco pedir eso. Pedir de que haya un liderazgo bíblicamente establecido. Que haya hombres en el pastorado que hayan sido evaluados de acuerdo a los parámetros bíblicos, de manera imparcial, y entonces ejerzan el pastorado. Literalmente Pablo va a decir eso en 1 Timoteo 3, que primero sean probados y que luego ejerzan. Y lo que creo que deberíamos pedir es eso. Ahora, lamentablemente, en las iglesias que voy a presentar el día de hoy no pasa eso, por si acaso. Esta gente, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque se han soñado o han recibido visiones o revelaciones, abren sus iglesias sin seguir estos parámetros y se autoproclaman pastores. La iglesia del Nazareno, que voy a presentar más adelante, literalmente terminas el seminario y eres pastor. Creo que Pablo no dice eso acá, ¿sí? El que termina el seminario ya es pastor. No, Pablo dice aquí hay que cumplir varios requisitos que son muy importantes. Los que quieran profundizar más en esos requisitos, tenemos exposiciones enteras sobre esos requisitos en la página de nuestra iglesia, en mi página de Facebook o de YouTube. Hay exposiciones enteras y muy detalladas sobre cada uno de esos requisitos, pero estoy seguro que pueden encontrarlos también de pastores mucho más dotados y mucho más capaces que yo en internet. Entonces, sana doctrina, sana enseñanza, entendimiento claro del evangelio, la conversión, liderazgo bíblico. Creo que no es muy complicado, no es muy terrible pedir eso, ¿sí?
3, membresía. Eso creo que es una característica de una iglesia sana, ¿sí? Que los pastores conozcan quiénes son sus ovejas. Eso es mucho pedir. Y eso es una membresía. Ahora, hay iglesias que no. La iglesia es una especie de cine o de teatro o de sala de conciertos donde la gente va, canta, salta, llora, grita y se va, y los pastores ni saben quiénes son, ¿sí? Ni saben quiénes son. Creo que eso es incorrecto, porque un pastor debe conocer a sus ovejas, ¿verdad? Y para conocer a tus ovejas necesitas una membresía clara, saber quiénes son los que pertenecen a tu iglesia. Entonces creo que eso no es muy loco pedir tampoco, ¿verdad? Entonces, sana enseñanza, liderazgo bíblico, membresía. 4, disciplina. Disciplina en la iglesia. Ahora, ¿qué clase de disciplina? No cualquier disciplina, ¿sí? Sino la disciplina bíblica. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Jesucristo va a decir, escuchen, es más, leámoslo, sí, Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa, queridos hermanos, es la disciplina bíblica. A esto también se le puede adicionar 1 Corintios capítulo 5, se le puede adicionar 1 Timoteo capítulo 5. Esto es la disciplina. Ahora, por eso he mencionado no cualquier disciplina, porque yo sé que hay iglesias en las cuales van a decir, el baterista está de disciplina, por eso no toca la batería un mes, ¿sí? Eso no es la disciplina bíblica, ¿sí? Esa no es la disciplina bíblica, ¿ya? Hay iglesias en las cuales el pastor es un adúltero, y está en disciplina, no va a predicar un mes, 2 meses, ¿sí? No es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica es lo que Jesucristo dice acá. 1 a 1, en privado, luego entre varios, confrontar el pecado impenitente, o sea, hay una persona que no quiere cambiar, ya se le ha dicho, 1 a 1, ahora entre varios, no quiere cambiar, quiere seguir en sus pecados. Entonces, aquí dice, se lo dice a la iglesia. Eso significa de que los pastores, la congregación se reúnen para decir, tal hermano está en pecado y no quiere cambiar. Sí, eso es lo que Jesucristo dice. Y si no quiere cambiar, esa persona es expulsada de la iglesia. Es excomulgada. Sí, eso es lo que Jesucristo dice. Si no quiere cambiar, tenle por gentil y publicano. Eso es lo que literalmente Jesucristo dice, que lo que significa es de que es expulsado, es entregado a Satanás, como Pablo va a decir 1 Corintios capítulo 5, aunque en 1 Timoteo capítulo 1 Pablo también menciona eso. Entonces, disciplina dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué tal eso? Sí, creo que tampoco es una exigencia muy terrible. Sí, si tú lees Mateo capítulo 18 vas a encontrar de que Jesucristo nos da estas normas de disciplina dentro de la iglesia porque quiere cuidar a su iglesia, porque quiere cuidarte a ti y a mí, de que no nos dejemos engañar por el pecado, ¿sí? Porque quiere cuidar la pureza de su iglesia, para que su iglesia no sea blasfemada, para que su palabra no sea blasfemada. Entonces, creo que no es muy loco pedir de que haya disciplina en una iglesia. Pero no cualquier disciplina, una vez más, la disciplina que Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 18. Ahora, en quinto lugar, lo que creo que es algo correcto también es tener una confesión de fe. Ahora, aquí no me voy a poner muy dogmático sobre eso, pero creo que es una característica de una iglesia sana también. La Biblia nos manda a estar firmes en la fe. La Biblia nos dice de que no debemos ser personas que seamos como niños que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Entonces las iglesias deben tener definido qué es lo que creen. Ahora una persona me dijo, pastor, pedir eso es ser muy sectario. Escucha, no estamos pidiendo de que tengan la misma confesión de fe que nuestra iglesia. Eso sería sectario. Yo no estoy diciendo todas las iglesias que no tengan la confesión bautista de fe 1689 son falsas. No estoy diciendo eso, ¿sí?
Pero creo que una iglesia que se toma en serio la doctrina, que se toma en serio la Biblia, va a definir qué es lo que cree. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos tomamos en serio la Biblia, nos tomamos en serio la verdad. Y porque debemos definir qué es lo que creemos. Te cuento de que todos dicen creer en la Biblia, ¿sí? Los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, todos dicen creemos en la Biblia, ¿sí? Ahí está, nosotros creemos en la Biblia. El punto es qué creemos que la Biblia enseña. Es por eso que son tan necesarias las confesiones de fe. Necesitamos definir qué es lo que creemos que la Biblia enseña. Y ahora yo quizás podría ver hermanos presbiterianos, por ejemplo, que sostienen la confesión de fe de Westminster. Yo no estoy de acuerdo con esa confesión, pero respeto su confesión y respeto que son iglesias las cuales se toman en serio la doctrina. Y creo que no es muy loco pedir eso, ¿sí? De que la iglesia se tome en serio la doctrina, defina lo que cree, tenga claro lo que cree, confiese lo que cree y más bien que esa verdad sea la que nos una. Creo que eso no es muy radical, ¿sí? Ahora, para nuestra época, obviamente, para algunas personas les va a sonar súper radical, ¿sí? Y esto es ¿por qué? Porque ignoran muchas cosas, sinceramente, como ya lo dije en varias ocasiones, ¿sí? Pero no es muy radical, ¿sí? Es algo que creo que es lo mínimo que se debería pedir a una iglesia. Entonces, sana enseñanza, liderazgo bíblico, membresía, disciplina eclesiástica, confesión de fe. ¿Ya? Es eso lo que yo creo que lo mínimo que una iglesia debería tener para ser una iglesia sana. Lo mínimo. Hay más requisitos, hay más características de iglesias sanas, pero creo que esto es lo básico. Ahora quizás va a haber otros pastores que puedan argumentar algo más. Súper bien. Y voy a comenzar el día de hoy, y tal vez solo voy a poder hacer eso el día de hoy, y es hablar de la eclesía, ¿sí? La eclesía. Toto Salcedo, Silvia Camacho de Salcedo. Voy a decir esto públicamente, lo he dicho muchas veces durante años. Son unos falsos maestros, unos lobos vestidos de ovejas, ladrones. Usan la palabra de Dios para engañar a la gente. Son predicadores del falso evangelio de la prosperidad. Y si no me creen, se los voy a mostrar el día de hoy, ¿sí?